Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. En el Ecuador, pospandemia, encontramos a una ciudadanía angustiada, desesperada, indignada, porque manifiestan carencia de citas médicas, carencia de medicamentos, daños en las infraestructuras hospitalarias, supresión de servicios, la infraestructura con falta de mantenimiento, los proveedores manifestando que no han sido cancelados sus suministros o sus atenciones médicas, los médicos también manifestando que carecen de los elementos necesarios para la atención de la ciudadanía. Gracias por unirse a nosotros. Hoy, para hablar sobre la crisis de la salud que atraviesa nuestro país, nos acompaña la doctora en medicina Eliana Correa González, quien además es asambleísta por América Latina, el Caribe y África en la Asamblea Nacional. Bienvenida, doctora. Para empezar este diálogo, quisiéramos preguntarle cuál es la evaluación de la situación actual de la salud en el Ecuador, cómo está esta crisis y cuáles son esos principales desafíos que todo el sistema de salud está enfrentando. Adelante y bienvenida. Muchas gracias, estimado Alejandro. Es un placer para mí estar en este espacio con ustedes. Un saludo a quienes conforman el Foro Politécnico y a este programa Construyendo Futuro. Bueno, para entrar en materia, que es un tema bastante sensible, el cual hemos venido trabajando a lo largo de estos meses, como bien hiciste la presentación, yo soy médico, soy cirujano general y soy representante de los migrantes por América Latina, el Caribe y África. Pero en mi rol de asambleísta y médico hemos liderado y acompañado procesos que dentro de la legislación se han iniciado ya en periodos anteriores, ¿no? Como es el proceso de fiscalización a los diferentes centros hospitalarios del Ecuador. Tengo que comentarte de forma resumida que con la bancada de la Revolución Ciudadana hemos sobrepasado ya los 100 centros fiscalizados que comprenden varios niveles de atención, desde los de atención primaria a los hospitales especializados. Y hemos en aproximadamente ya 20 provincias del Ecuador precisamente estos procesos de fiscalización. ¿A qué atiende esta crisis profunda del sistema público nacional del Ecuador? Mira, hay una crisis estructural que fue meramente previsible, pero más de eso hay que tomar en consideración que hace más de 8 años esta crisis se ha venido agravando por la falta de presupuesto asignado de manera oportuna y correcta para el Sistema Público Nacional de Salud. Y esto nos ha pasado una factura grande, porque si tú tienes hospitales, subcentros de salud, todos hospitales básicos, hospitales generales, hospitales de especialidades, en donde no le das la atención oportuna, donde no se ejecuta al 100% un presupuesto que muchas de las veces no llega, como es el caso de que viven actualmente los centros de salud, pasa una factura tan grande como la que estamos viviendo hoy, con una crisis del Sistema Público Nacional de Salud que no se quiere reconocer de forma frontal, que se hacen y se han iniciado acciones que solamente son un pañito de agua tibia ante un problema tan grave como este. Hoy la evaluación es la siguiente. Nosotros empezamos a fiscalizar de manera programada hace 4 meses varios centros hospitalarios. Ahí pudimos ver que existían zonas con grave desabastecimiento entre el 30 al 40% y otros que estaban por debajo del 80%, pero nunca en niveles tan críticos como los que hemos podido ver 4 meses después, en donde hoy tenemos hospitales y centros de salud que tienen menos del 25% de abastecimiento en insumos y insumos médicos y medicamentos, ¿no? Hemos visto que en promedio, a nivel nacional, un abastecimiento por debajo del 55%. Es necesario conocer que para que el sistema público pueda funcionar de manera óptima, que pueda brindar la atención necesaria, oportuna, de calidad
que garantice realmente lo que está establecido en la Constitución. Todo el sistema público debería tener un abastecimiento mínimo del 85%. Eso no pasa en este momento y nosotros, evidentemente, como bloque de la Revolución Ciudadana, yo fui la proponente para que se declare la emergencia del Sistema Público Nacional de Salud. Lamentablemente, con argucias dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, se dio paso a la creación de un comité de salud que hasta el momento no ha dado las respuestas oportunas y necesarias a la crisis estructural que venimos viviendo dentro del Sistema Público Nacional de Salud. Es lamentable porque esta crisis no son solo números, no es una ejecución presupuestaria, no es solamente una asignación presupuestaria, son vidas las que se pierden a diario en los hospitales y que nadie responde por ellas. Además de este papel que está jugando el Estado a través del gobierno nacional, ¿cómo pueden las demás instituciones estatales en general contribuir a mejorar la situación de salud en el Ecuador? A ver, hay varias instituciones, ¿no? Por ejemplo, una de las instituciones claves que debería estar presente, primero las que se establecieron dentro del comité, del CONSAP, que no han tenido mayor participación o no hemos visto un accionar real y que se haya traducido realmente en subsanar los problemas que existen. Segundo, el Ministerio de Finanzas. Hace poco vimos que el mismo ministro de Salud que ya salió solicitaba una certificación del presupuesto para el ministerio. Es algo muy grave, porque a puertas de cerrar el año ni siquiera tenían el presupuesto asignado completamente para poder ejecutar. Muchas de las casas de salud hoy por hoy te dicen, a ver, bueno, mira, voy a poner un ejemplo, solo por poner un ejemplo, estuve el lunes en Puerto Viejo, en los hospitales de Manabí, perdón. Y nos decían, bueno, nosotros hemos solamente recibido el 30% del presupuesto que nos corresponde. Y de ese 30% lo hemos ejecutado a un 92%. Perfecto. Tú tienes un presupuesto asignado de 9 millones de dólares y solamente te dieron 3. Evidentemente van a haber rubros que no vas a poder cubrir. Y ahí es donde el problema se generaliza a nivel nacional y vemos que en todas las casas de salud, debo decirlo que sin excepción de los 100 centros hospitalarios, hemos visto que hay prestadores de servicios externalizados impagos entre 6 y 7 meses. Y cuando me refiero a prestadores de servicios externalizados, me refiero a miles de trabajadores que se han visto afectados por esto, porque son quienes brindan la limpieza de los hospitales y que muchos siguen asistiendo de manera voluntaria, por así decirlo, pese a la deuda tan grande que tienen con ellos, porque también son consecuentes con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Quienes se hacen cargo de la alimentación también están prestando sus servicios impagos 6 y 7 meses y quienes brindan la seguridad. Hay sitios, hay centros de salud en donde ya esa situación se ha agravado tanto que han habido paralizaciones. Y es doloroso ver cómo un padre y una madre de familia no tiene cómo llevarle el pan a sus hijos porque realmente el Estado ecuatoriano no ha preveído, no ha tomado las previsiones correspondientes para que pueda llegar esa asignación a los diferentes centros hospitalarios. Lo más grave de esto es que muchas de las veces lo que está pasando ahora es que cierran el contrato con esas empresas a las que ya les deben y vuelven a contratar a otra empresa donde tienen otra asignación presupuestaria y esa deuda en este momento queda en el olvido. Y muchos, miles de trabajadores se han visto afectados con este problema. Lo hemos visto a todo nivel y en todos los centros hospitalarios que hemos visitado. Hemos recibido denuncias graves con respecto a ese tema. Entonces, evidentemente, el Estado ecuatoriano, en su rol que tendría que tener como para garantizar el tema de salud, debería empezar precisamente con mantener la estabilidad de quienes dirigen el Ministerio de Salud. Llevamos 5 ministros de salud en 2 años. ¿Qué estabilidad puede haber cuando hay una acefalía de quien lidera una cartera de Estado tan delicada, tan necesaria y sobre todo que es algo que es tan sensible que no se puede dejar de lado ni siquiera descuidar? Sabemos que existe una brecha importantísima de profesionales hoy a nivel de todos los niveles de atención, valga la redundancia, y lamentablemente no se puede cumplir porque precisamente no hay nueva apertura de plazas, hay recorte de personal y tampoco hay una asignación del presupuesto como correspondía. Para este año hay un recorte de más de 1.200 millones de dólares en el tema de salud, a la inversión en salud. De todas estas necesidades que se ha manifestado que tiene la ciudadanía, ¿qué cambios o reformas cree que son urgentes
y que podrían garantizar el acceso a la salud de calidad para todos los ecuatorianos? Primero que hay que empezar con reconocer la crisis sanitaria. Debe existir voluntad política para aumentar la inversión, porque la salud no es un gasto. La inversión en salud debe ser aumentada según el presupuesto general del Estado que se aprobó hace poco, establece que hay un aumento. Esperemos que sea real y se logre cumplir. Sin embargo, eso no es garantía, porque sabemos que este presupuesto fue construido en base a un proceso electoral que pensaban ganar el oficialismo. Sin embargo, no pasó, ¿no? Necesitamos primero reconocer la crisis, hacer una reestructuración profunda del Sistema Público Nacional de Salud y darle la importancia que corresponde a los primeros niveles de atención. Cuando nosotros tenemos un nivel de atención fortalecido, con médicos de familia, con técnicos que puedan estar haciendo el acompañamiento, con programas fuertes de promoción y prevención de salud en todas las áreas, salud sexual y reproductiva, en el cuidado de materno-infantil, la parte de nutrición, la prevención de riesgos en los adultos mayores, todo lo que corresponde a un nivel de atención primario, con una inversión real, con programas que se ejecuten adecuadamente, ahí tendremos primero una población atendida que a lo largo de los años no se va a enfermar, como va a pasar ahora. Y segundo, se va a desconcentrar el sistema público a nivel de los niveles más avanzados. ¿Por qué? Porque ya se atiende a la gente, se previene la enfermedad y sobre todo se da la atención oportuna que ayuda a desconcentrar las emergencias médicas. Por otro lado, necesitamos tener especialistas a nivel de los diferentes centros que puedan dar la garantía de atención. Faltan muchos especialistas, faltan traumatólogos, cirujanos, pediatras, faltan muchísimos especialistas y es esa brecha que si yo saco un promedio de todos los centros fiscalizados, tenemos un promedio de más de 40% de brecha de talento humano entre enfermeras, entre técnicos, entre radiólogos y médicos especialistas a nivel nacional. Por otro lado, también el reconocer que en este momento necesitan hacer una recategorización de muchos hospitales, de muchos hospitales básicos, hospitales generales, y hay unidades en las que lamentablemente ya la estructura no da para más y tendrán que construir nuevos espacios. Pero además de ello, también tienen que tomar en consideración que la población ha crecido y con ello la demanda en salud, que es algo que no se ha actualizado hace más de 8 años. Y si nosotros revisamos también los datos del INEI, hace más de 2 años tampoco existen actualizaciones de los datos demográficos que puedan permitir que el Sistema Público Nacional de Salud también haga ese contraste y puedan, con conocimiento, con toda la proyección que necesitan las diferentes carteras de Estado, hacer esa readecuación y esa redistribución de recursos para los diferentes centros de atención. Eh, Conocemos la realidad un poco en el ambiente citadino. ¿Cómo está la situación en el área rural? En el área rural es bastante grave. Estuve en el subcentro de Ilumán. Allá había un solo médico. Las unidades que tienen, por decirte así, en el Ilumán había un solo médico. No tenían todas las condiciones para atender, un solo técnico, no tenían el tema de movilización para hacer los programas de promoción y prevención. Pero en el oriente ecuatoriano la situación es más grave, en el oriente y en la costa. Trasladan a los pacientes en carros, en cualquier carro, en un taxi, en el carro que consigue el vecino, en lo que les pueda facilitar el gobierno autónomo local. O sea, sin las condiciones necesarias, tanto para el paciente como para el profesional de salud. Nos contaban los médicos rurales que muchas de las veces en los traslados, para poder salvar la vida del paciente, ellos van con el paciente, lo entregan en el centro donde necesitan que lo atiendan y en el retorno tienen que ver cómo hacen, exponiendo su vida, exponiendo su integridad, exponiéndose a todos los peligros que sabemos hoy por hoy que la inseguridad en el país cómo ha permeado a todo nivel y evidentemente no son las condiciones en las que un paciente debe ser tratado. No son las condiciones dignas que un ecuatoriano tiene que tener en cualquier nivel de atención. Y eso lo hemos visto, o sea, lo hemos visto y lo hemos palpado precisamente haciendo este trabajo de territorio como nos da la competencia de ley de iniciar procesos de fiscalización a lo largo del territorio ecuatoriano. Esta crisis hospitalaria y esta crisis del sistema general de salud
¿Hay alguna estadística de cómo está incidiendo en los últimos años en la mortalidad derivada de esta situación? Yo no he tenido acceso a indicadores actuales, lamentablemente, o sea, estamos haciendo también un levantamiento de información con respecto a eso. ¿Por qué? Por ejemplo, hablemos de algo que está pasando en este momento que se suma a toda esta crisis, que es los pacientes diabéticos con el tema de la insulina. Hay un déficit en la dotación de insulina. Eso a largo plazo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el número de pacientes con insuficiencia renal, va a aumentar el número de pacientes que estén internados en UCI por complicaciones de la diabetes, va a aumentar el número de pacientes que tengan limitación funcional porque van a terminar amputados, va a aumentar el número el monto de los gastos a nivel hospitalario. Por eso decimos, o por eso yo insisto mucho, en que la parte de promoción y prevención de los primeros niveles de atención es la que primero tiene que fortalecerse y poder prevenir todas estas situaciones. Los pacientes con enfermedades raras, graves, catastróficas y huérfanas también están padeciendo. Todos los pacientes con enfermedades renales, que son en este momento quienes necesitan la diálisis, también están pasando condiciones bastante graves. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se les está reduciendo la frecuencia de las diálisis y se les está disminuyendo el número de horas con las que se realiza. Para un paciente renal, una máquina de diálisis es su vida y las sesiones de diálisis que él recibe son prácticamente de lo que él depende de forma permanente. Cuando le quitamos una sesión y cuando le disminuimos una hora, le estamos quitando horas de vida a ese paciente. Y lamentablemente, yo tuve la oportunidad de decírselo al ex ministro Lam. Sin embargo, hicieron caso omiso. Hemos estado acompañando a los pacientes enfermos renales en cada una de las manifestaciones que tienen. Hemos estado fiscalizando el tema de las dializadoras, pero hoy, hasta el día de hoy no ha habido una respuesta contundente del Estado ecuatoriano, que debe ser quien garantice esta situación. Estuvimos también con los pacientes trasplantados en Guayaquil, en donde tienen 2 centros asignados y también no tienen no están recibiendo toda la medicación que ellos necesitan y tienen un alto riesgo de rechazo. ¿Qué significa eso? Que un paciente que ya pasó por un periodo donde recibía diálisis, que logró pasar una situación tan complicada y conseguir un órgano tan valioso como que le hayan trasplantado un riñón, hoy lo va a perder por falta de la medicación que el Estado ecuatoriano debería garantizarle a este paciente que forma parte de los grupos de atención prioritario y vulnerable. Se nos acerca la estación invernal en el país. En este ambiente, en este escenario, ¿cuáles son las perspectivas como médico que ven el resultado que se va a dar eh, por estos casos que se generan, el tema de vectores en invierno? Y adicional, dos cosas igual de críticas como la que mencionó de diálisis. Tenemos el área oriental, que con la pandemia y luego después esta epidemia en los niños que se produjo en situaciones aisladas, hoy los proveedores de traslado médico de emergencia que hacían servicio en la Amazonía suspendieron sus servicios. Y por otro lado, tenemos en los centros carcelarios muertes por decenas de reclusos por tuberculosis, que usted nos podrá decir la gravedad que tiene esa enfermedad y estando en una zona poblada, ¿cuáles son las perspectivas de todos estos aspectos que le estoy diciendo? Ok, con respecto a lo que corresponde a la influencia estacional, incluso también en este momento se han reportado, vi hace poco un reporte del incremento de los casos de COVID. Si no se toman las previsiones, si en este momento el Comité de Salud no actúa, si en este momento quien esté a cargo del Ministerio de Salud, que no sabemos quién está hasta el momento de manera formal, no toman las previsiones de darle la atención correspondiente, de dotar de insumos y medicamentos y de por lo menos subsanar la brecha de profesionales en el área de la salud, nos podemos enfrentar también a una crisis mucho más profunda porque no van a estar en las condiciones para atender. Hay sitios donde ni siquiera hay paracetamol y que hay gente que no tiene para comprarlo. Entonces, lamentablemente no se está tomando las previsiones necesarias para poder enfrentar situaciones tan, tan previsibles y prevenibles como una influencia estacional, y eso es gravísimo, ¿no? No puedo decir que tal vez todos los centros a nivel nacional no tengan paracetamol, pero la gran mayoría no lo tiene, más aún en las zonas rurales, ¿no?
Con respecto al traslado en las zonas orientales, de hecho, visitamos, estuve en La Guagrio, estuve en el Tena, estuve en la parte de Orellana, y en todos ellos se repite la misma situación. Hay ambulancias que están asignadas a los centros hospitalarios que dependen o fueron también o trabajan en conjunto con el ECO 911. Pero muchas de ellas, a pesar de estar en condiciones de traslado, no pueden ser utilizadas porque no han cumplido con el tema del seguro que es obligatorio para que puedan trasladarse. O no, en algunos de los casos no tienen, como ya pasó en el Coca, en Orellana, no tienen para comprar combustible para trasladar un paciente. Hace poco, hace 2 semanas más o menos, falleció un joven de 22 años porque no había dinero para comprar combustible para la ambulancia, para ser trasladado aquí. O sea, es durísimo y esa realidad o sea, se repite a lo largo del territorio nacional y se ha reportado. Nosotros hemos hecho varios pedidos de información. Justamente mañana hay una sesión virtual de la Comisión de Salud en donde se va a evaluar el fiscalizar todas las unidades de salud. Espero que tomen en consideración en ese momento todos estos nudos críticos que nosotros hemos logrado verificar en territorio, porque son 4 meses de un proceso de fiscalización. Nosotros no hemos estado haciendo ningún tipo de fiscalización irresponsable, hemos estado haciendo nuestro trabajo de manera coordinada, de manera ordenada, con las garantías para cada uno de los pacientes que nosotros hemos abordado y hemos recibido miles de denuncias ciudadanas en este despliegue en territorio. Con respecto al tema de la tuberculosis, es algo gravísimo. Y justo ayer estaba en una entrevista con Show y él me preguntaba, le digo, mira, hace poco tiempo, 3 semanas será, estuvimos fiscalizando las bodegas del Batán y ahí vimos un lote de medicamentos para la tuberculosis caducado. Y decía, es doloroso para mí saber que aquí hay medicamentos caducados y que los presos están muriendo, independientemente de que sean privados de libertad, son seres humanos. Y para mí, que realicé un juramento hipocrático, toda vida es valiosa. Y desmintiendo incluso todo aquello que dijeron en el periodo pre-campaña, que le vamos a quitar la prioridad a una embarazada. No, aquí en el Ecuador y en el mundo entero existen sistemas de triaje donde el médico prioriza la vida, el garantizarle la vida a cualquier persona sin distinción de raza, color, credo, ni nada. Este tema de la tuberculosis a nivel del sistema carcelario solamente demuestra que si ni siquiera han podido controlar una bacteria, menos van a poder controlar una cárcel. Y lamentablemente no existen las condiciones mínimas para que los privados de libertad tengan lo mínimo que se merecen, que les atiendan en la parte de salud. Pero más allá de eso, esto es un foco y una puerta abierta a la diseminación de esta enfermedad, porque todos los días entran y salen familiares que les visitan, todos los días entran y salen personal que trabaja dentro de las penitenciarías, y ya para la fecha hay una denuncia de que hay más de 700 fallecidos por tuberculosis. O sea, una enfermedad que ya en muchos de los países del primer mundo está erradicada y hoy por hoy viene en incremento en el Ecuador. Tan así son situaciones como estas que decimos y vemos que la crisis ya no solamente, la crisis de salud, no es solamente la crisis de salud, también refleja la grave crisis que vive el país, la grave crisis que vive el Ecuador. Porque si bien sabemos que un índice o un indicador de desarrollo de un país es un sistema de salud fortalecido. Y eso es lo que no tenemos hoy en día en el Ecuador. Tenemos un sistema de salud en crisis donde cada día se desangra y cada día se pierden más vidas por el desinterés, por la falta de voluntad política y por la falta de planificación del gobierno ecuatoriano. Para concluir, ¿nos podría indicar qué acciones concretas cree que se puedan tomar para mejorar la situación y garantizar el derecho a la salud? ¿Y qué mensaje le gustaría a usted transmitir a los líderes políticos, a la ciudadanía en general, sobre la importancia de abordar esta crisis de salud y especialmente a los médicos del Ecuador? Bueno, primero que nada, como decía hace un momento, debe existir la voluntad política para aumentar y garantizar el cumplimiento de la asignación presupuestaria a la inversión de salud. Segundo, tienen que asignar de manera inmediata a un ministro de salud que tenga las credenciales necesarias para atender y gestionar la crisis. Hay que empezar por reconocer lo que está mal. Solamente el Estado reconoció parcialmente que hay una crisis en la distribución de medicamentos. No, todo el sistema público de salud está en crisis y por lo tanto debe ser tratado como tal y crear un plan de contingencia
y que de una vez por todas el comité que crearon pueda activarse, pueda hacer pueda cumplir las funciones para las que fue activado. Tiene que ser un plan de forma escalonada, atender la crisis, modificar la ley orgánica de salud, fortaleciendo, robusteciendo y adecuándola al momento en que el Ecuador vive. Garantizar que haya una mayor contratación de médicos especialistas, que supla esa brecha de necesidades que hoy en día tiene el sistema público de salud. También es necesario que se haga la reestructuración, la readecuación de muchos centros hospitalarios y la recategorización de los centros hospitalarios de acuerdo a la capacidad operativa que tienen hoy día y también de acuerdo a la población a la que atienden el territorio. A los queridos colegas, quiero realmente solidarizarme con muchos de ellos y agradecerles por el trabajo que vienen realizando, porque sé muy bien que muchos de quienes han estado conmigo en los procesos de fiscalización, que se han acercado, que han estado cuando he llegado a hacer los procesos de fiscalización, han hecho su mejor trabajo en territorio, han hecho su mejor trabajo en cada uno de los espacios donde ellos se desempeñan, pero lamentablemente aquí la responsabilidad no solamente es del profesional de salud, la responsabilidad es del Estado y es una responsabilidad compartida. No es como mandar a un soldado sin fusil a la guerra. Podrán tener la mejor voluntad de atender, podrán tener el mayor amor por atender, por hacer su trabajo, pero lamentablemente si no existen las condiciones para salvar una vida, muchas de las veces he visto que hacen actos heroicos por hacerlo y son mal juzgados. Entonces, mi solidaridad con nuestros colegas médicos, enfermeras, auxiliares, personal de limpieza, de alimentación, que son quienes hacen y conforman una casa de salud, mi solidaridad con ellos y decirles que de mi parte y de la parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, nosotros seguimos con el compromiso fuerte de seguir fiscalizando, creando leyes y denunciando estas situaciones que no garantizan la salud del pueblo ecuatoriano, que más allá de eso han cobrado vidas que nadie dice, por las que nadie responde, pero aquí nosotros estamos para levantar la voz por todos ellos y acompañándolos en una lucha justa por los derechos que están establecidos en la Constitución del Ecuador, de que la salud sea un derecho para el ecuatoriano y sea gratuita, de calidad y digna. Agradecemos a la doctora Eliana Correa González por compartir su visión y experiencia con nosotros hoy. Esperamos que esta conversación contribuya a generar conciencia y acción sobre la crisis de salud en el Ecuador. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Suscríbanse y accionen la campanita. Hasta la próxima Muchas ocasión. gracias, Alejandro. Hasta luego, muchas gracias.